¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Kopp vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. En este episodio 23 de Raíz les traigo un informe sobre la conservación del yaguareté o jaguar, las dos maneras de llamar al felino más grande de América. El yaguareté o jaguar podía encontrarse en todo el continente americano, desde el centro de Argentina hasta el sur de Estados Unidos, pero hoy es una especie catalogada como casi amenazada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, en países como la Argentina, se trata de una especie en peligro crítico de extinción, con una distribución acotada al 5% de su distribución original y con una población estimada de 250 ejemplares. Conversamos con referentes de 3 proyectos de conservación del yaguareté o jaguar en Argentina y en Colombia para que cuenten qué están haciendo para proteger esta especie y al mismo tiempo demostrar que la conservación puede ser un buen negocio para las comunidades locales. La caza furtiva, la destrucción de los ambientes naturales para, por ejemplo, ampliar la frontera agropecuaria y el atropellamiento en rutas son las principales amenazas para el yaguareté o jaguar. Escuchemos entonces a especialistas que cuentan por qué, si salvamos al yaguareté, salvamos mucho más que al yaguareté. El proyecto Yaguareté del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, Ceiba, en Argentina, es una iniciativa de investigación, conservación y educación que nació en 2002. Hablamos con Martín Tinari, responsable de comunicación y educación ambiental en el proyecto Yaguareté, quien detalla la importancia que tiene la conservación del yaguareté o jaguar. La importancia de conservar el yaguareté reside principalmente en su rol ecológico. Es una especie considerada paraguas, que eso significa que si protegemos al yaguareté, protegemos a muchas otras especies. Esto es porque tiene una necesidad de hábitat muy grande, por lo cual para conservarlo a él hay que conservar grandes porciones de montes, de selva, en pie y en buen estado de conservación. Y por supuesto hacia adentro de estas áreas se tienen que proteger a las presas del yaguareté también. Entonces conservar a ellos requiere de un gran esfuerzo y de un gran impacto para beneficio de muchas comunidades y de muchas personas. Martín Tinari detalló cómo la comunidad colabora en la conservación del yaguareté o jaguar en el norte argentino. Una de las grandes tareas muy satisfactorias que tiene el equipo de Proyecto Yaguareté es trabajar en conjunto con la comunidad a través de una iniciativa que llamamos Ciencia Colectiva, que se conforma con un grupo que le llamamos el Grupo de Colaboradores para la conservación del yaguareté, que está conformado en la provincia de Misiones, en la provincia de Chaco, que son personas que están estrechamente en contacto cercano con la especie, ¿no? Que viven en la zona donde ellos viven y a diario pueden llegar a ofrecernos información gracias a encontrar huellas o heces o poder fotografiar individuos y poder ir sabiendo dónde están y también pudiendo adelantarnos ante algún conflicto posible de la presencia, ¿no? de los felinos cercanos a chacras donde pudieran los felinos alimentarse, atacar al ganado. Y esto es una situación que a veces sucede, es poco frecuente con yaguaretés, pero es bastante frecuente con otros felinos, como por ejemplo también el puma. Y para adelantarnos a este problema que a veces trae en consecuencia que los pobladores, cansados de que le preden los animales, salgan a cazarlos. Nosotros tratamos de acompañar
el proceso de instalación de algunas infraestructuras o alguna práctica ganadera que genere coexistencia entre los grandes felinos y el ganado, ayudando a que se reduzcan o se finalicen los ataques de grandes felinos al ganado. Y como siempre decimos en Raíz, no se puede cuidar ni querer lo que no se conoce. En ese sentido, el representante de Proyecto Yaguareté contó también que tienen en marcha un proyecto que combina turismo y educación ambiental para la conservación del yaguareté o jaguar. Otra propuesta que estamos implementando en este momento es Territorio Yaguareté, que es un centro de visitantes temático sobre el yaguareté dentro del Parque Nacional Iguazú. Estamos en etapa de inicio de la obra, en plena campaña de búsqueda de fondos para poder concretar las siguientes etapas de obra. Y bueno, contentos con tener un espacio que va a ser gratuito para que la gente visite cuando visite las cataratas, poder conocer todo sobre el yaguareté y las especies con las que convive y los ecosistemas donde habita. Hablamos también con Thalía Zamboni, bióloga y coordinadora de la reintroducción del yaguareté en la zona de Liberá, en el nordeste argentino, por la Fundación Rewilding Argentina, una organización que implementa proyectos de restauración de ecosistemas con la reintroducción y fortalecimiento de poblaciones de especies nativas para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas naturales. La bióloga contó cómo es el trabajo de reintroducción del yaguareté o jaguar y la importancia de ello. El trabajo, digamos, o el proyecto de reintroducción del yaguareté en Liberá es parte de un proyecto mayor de restauración ambiental en el que, bueno, a través del rewilding como estrategia, es decir, volver a traer especies que se extinguieron en el ecosistema, principalmente aquellas que cumplen un rol clave o llamadas especies clave, como lo son justamente los predadores tope, como el yaguareté en tierra o la nutria gigante en el agua, o grandes dispersores de semillas, por ejemplo los guacamayos o el moitú, son especies que, bueno, cuya presencia en el ecosistema genera un efecto bastante evidente o marcado, más allá de que no son especies generalmente abundantes, pero sí tienen roles muy específicos o muy influyentes en el ecosistema, ¿no? Por lo tanto, su ausencia también genera efectos marcados. Entonces, bueno, a través de esta estrategia de volver a traer estas especies es que estamos intentando restaurar el ecosistema de Liberá para que vuelva a tener todas sus piezas, es decir, que vuelva a estar completo y funcional, es decir, que esas piezas que le faltaban estén en números suficientes como para cumplir el rol que cumplían, ¿no? Y bueno, en ese gran proyecto está enmarcada la vuelta del yaguareté, es decir, volver a traer el predador tope del ecosistema de Liberá, de este gran humedal, para que el mismo vuelva a ejercer su rol, por ejemplo, regulando aquellas poblaciones de presas más abundantes como lo son, por ejemplo, el carpincho, el yacaré o incluso especies exóticas como el chancho cimarrón. El regreso de este predador tope, bueno, va a generar un efecto marcado en el ecosistema y va a volver el balance, o esperamos, ¿no?, que restaure el balance que alguna vez hubo en este ambiente. Cuando, por ejemplo, falta un predador tope, justamente las especies de herbívoros aumentan en número porque no tienen quien las prede y por lo tanto ejercen un efecto o una presión mayor sobre la vegetación. Entonces, liberando un poco esa presión sobre la vegetación, también se van a notar cambios. Son efectos cascadas que se van dando en el ecosistema. Thalía Zamboni destacó que este año los yaguaretés volvieron a un territorio en el que ya estaban extintos, gracias a la estrategia de rewilding. Este año ha marcado un hito en el proyecto yaguareté porque ha sido el año en el que se han liberado los primeros ejemplares. Un momento en el que hemos esperado mucho tiempo, en el que no sabíamos qué iba a pasar, pero la verdad que ha superado mucho nuestras mejores expectativas, ¿no? Ya tenemos 7 ejemplares viviendo libre en Liberá y realmente se están portando de maravilla. Son 2 hembras junto a sus 2 cachorros que han sido liberados en enero una y en abril otra, y la última, que es Aramí, otra hembra que ha sido liberada. Cada una ha ido explorando el ambiente natural y se ha establecido en distintas zonas y se van moviendo
de a poco, permanecen algunos días en un lugar, luego se mueven a otros, vuelven a los mismos sitios, etcétera, pero siempre dentro de lo que es la reserva, ¿no? Así que bueno, gracias a que se les han colocado collares con tecnología GPS que diariamente emite, digamos, envía a un satélite la ubicación exacta del ejemplar, es que podemos saber por dónde se mueven, incluso saber qué están cazando. Desde que se fueron liberados han cazado mayoritariamente carpinchos y cerdos cimarrones, como lo esperábamos. Y bueno, realmente creo que es un logro muy grande el que se hayan ya liberado estos ejemplares, porque significa que hemos iniciado una población, un núcleo poblacional en Corrientes después de que se haya extinto totalmente en la provincia, ¿no? Este es el primer ejemplo a nivel incluso mundial, digamos, acá en América, que es donde vive esta especie, que se ha vuelto a traer esta especie en lugar donde estaba totalmente extinta. La representante de la Fundación Rewilding relató cómo ayuda a la población local la vuelta del yaguareteo jaguar, con, por ejemplo, el turismo de naturaleza. Bueno, el proyecto Yaguareté se relaciona ampliamente justamente con lo que es el desarrollo de las comunidades alrededor de Libera, porque se está trabajando en este modelo que es el de producción de naturaleza, es decir, la creación de parques o de áreas protegidas, digamos, garantizar que el territorio sea protegido mediante la creación de ya sea parques nacionales, provinciales, o distintas categorías de protección. La restauración, es decir, volver a traer las especies que habitaban el lugar para que la fauna del lugar sea abundante, fácil de ver y esté, digamos, habituada a la presencia humana. Y con esto luego promocionar estos lugares como destinos de turismo de naturaleza, al que vengan justamente turistas que demanden al local justamente lo que es servicios, desde comida, alojamiento, guiadas, etc. Entonces es el local el mayor protagonista de poder recibir al turista, mostrarle estos lugares y obviamente así beneficiarse económicamente de que vuelva a haber un lugar natural con especies abundantes, y son aquellos, digamos, justamente los locales, aquellos que van a defender y sentirse orgullosos de tener estos lugares, ¿no? Con el yaguareté obviamente es una especie que cautiva y que atrae mucho la atención de aquellos turistas que vienen justamente a avistar fauna, como es el caso del Pantanal, que es el modelo que tenemos acá cerca en Brasil, con un ambiente muy similar, donde hay una población en algunos sitios con altas densidades de yaguareté y turistas que vienen de todo el mundo pagan cantidades importantes para justamente venir a fotografiar un yaguareté o avistarlo. Y eso mueve obviamente la economía local, genera desarrollo, empleo, incluso empleo a gente que quizá con otro tipo de actividad como la ganadería no tendría empleo, como son las mujeres o los jóvenes. En muchos casos hay otras actividades productivas que quizá dejan al margen a cierta parte de la población. Bueno, en el caso del ecoturismo, el turismo de naturaleza, muchos pueden beneficiarse de esto, ya sea capacitándose como guías, cocinando, haciendo artesanías, transfers, poniendo emprendimientos de alojamiento, etcétera, ¿no? Así que bueno, esperamos en unos años que Libera sea un destino consolidado de avistaje de yaguareté y obviamente otras especies. También conversamos con Jorge Barragán, un ganadero colombiano dueño de La Aurora, una hacienda que se convirtió en una reserva natural privada en Colombia que apuesta a la convivencia equilibrada entre el ganado y los jaguares y que tiene el turismo de naturaleza como actividad económica adicional a la ganadería gracias a la presencia del jaguar. La presencia del jaguar y del puma, de estos grandes felinos dentro de una ganadería, digamos que no es tan común, pero nosotros lo hemos querido hacer porque vemos y hemos sentido durante toda la vida ha sido las enseñanzas de nuestros ancestros de cuidar el medio ambiente y de desarrollar la ganadería con el menor impacto posible. Es una ganadería que se desarrolla en pastos naturales, en un ambiente que ya hace parte del ecosistema. Entonces, pues simplemente el conservar nos llegó a tener la presencia del gran felino y eso pues nos hace que también empecemos a tener otro manejo para que la depredación sea mínima
y una de las principales es no cazar. No se caza hace muchos años, entonces tiene variedad de presas, tiene variedad de menú el jaguar, y pues eso ayuda a que el impacto sea menor. Con la colaboración de la Fundación Pantera, una organización dedicada a la conservación de felinos, la Aurora de Jorge Barragán se convirtió en un rancho modelo en la reducción del conflicto entre humanos y jaguares. Al parecer el jaguar, que su estudio inicia más o menos en el 2009 a la fecha con un trabajo de cámaras trampa exitoso y permanente, siempre es un trabajo de largo aliento, pues conocemos una comunidad de jaguares con un árbol genealógico muy interesante, donde tenemos 54 jaguares registrados, donde tenemos nacimientos, y eso hace que ese paño de sabana y de bosque sea muy interesante, y a partir de 3 años para acá hemos empezado a tener los avistamientos. Como la fauna es sumamente mansa, y los chigüiros, los venados, las aves que llegan, las aves de la región, pero también las migratorias que llegan en época seca. Entonces, toda esa fauna tan mansa hace que la presencia del jaguar también sea muy tranquila. Para Barragán, la presencia del jaguar no es un problema, sino un premio y una oportunidad. Nosotros no molestamos al jaguar, no molestamos a ningún animal que hace parte de toda la reserva, de todo el hato. Entonces eso hace que el jaguar se sienta como en su casa, muy tranquilo, y hemos empezado a tener esos avistamientos. Y es el plus que estamos ofreciendo ahora a los turistas. Entonces digamos que para nosotros es como un premio de toda la conservación de todos estos años, pero también hemos aprendido que el jaguar es el gran regulador del ecosistema. Entonces todas las especies que están asociadas a él la regulan, mantienen las poblaciones, y eso es muy importante porque la presencia del jaguar en un sitio como estos, donde haya jaguar, quiere decir que estamos en un ecosistema completamente sano. Y eso, pues, al mostrárselo al turista, pues es lo que queremos dar a conocer. Hasta aquí llegamos con este episodio de Raíz, el último programa de este ciclo. Queremos agradecerles de parte de Claves 21 y Latin Clima por habernos acompañado semana a semana. También agradecemos a la decena de periodistas de toda la región que participaron con sus informes para darle la perspectiva regional sobre biodiversidad que queríamos tener en Raíz. Y gracias finalmente a Earth Journalism Network por el apoyo económico para hacer este podcast. No dejen de visitar escuchoraíz.com para escuchar los episodios anteriores de Raíz, y también pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Muchas gracias.